En otro caso, en el libro de los Jueces, Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Jueces 11:30, 31. Y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su única hija. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ¡ay, hija mía! En verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Jueces 11:34, 35. Jefté ofreció a Yahvé su hija en holocausto, o sea, la quemó para satisfacer el extraño apetito de su Dios. Claro sacrificio humano del que no se retractó, y al cumplir la palabra empeñada, verso 39, satisfizo a Yahvé, pero le falló a su hija. Atendiendo al discurso de Jefté, la expresión será de Jehová significa que el objeto de referencia debe ser matado para satisfacción de Yahvé, como sucedió con su hija, que fue quemada. Será de Jehová, y el fanatizado padre dio muerte a su hija única. Hemos de colegir entonces que el cuarto mandamiento del yavista, todo primer nacido mío es, Éxodo 34:19, acarrea una horrenda carga sacrificial humana. Los sacrificios humanos fueron retomados por la tradición cristiana, y su Dios Jesucristo se convirtió en el cordero del holocausto ofrecido a Yahvé para apaciguar su ira y lograr el perdón de los pecados de la humanidad. Yahvé, que es el mismo Jesús, mandó su Hijo a morir, que es el mismo Yahvé, para calmar con su sangre al Dios Padre, que es el mismo Jesucristo, y otorgar el perdón a toda la humanidad. Esto es como si una banda de ladrones irrumpiese en su casa, lo amarrara a usted, violara sexualmente a su hija y su esposa, robara su casa dejándola sin una sola pieza de mobiliario, escapando a la desgracia a su hijo ausente. En los meses siguientes, usted persigue afanosamente a los culpables, y cuando por fin los captura, les pide que maten a su hijo, haciéndole sufrir las torturas más horripilantes para entonces perdonarlos. Absurdo. Pero en favor de los evangelistas, hemos de decir que esta descabellada idea no aparece en ninguno de los escritos evangélicos. Los sinópticos no dicen una sola palabra al respecto, y la versión evangélica de Juan solo hace una referencia alegórica. Yahvé en ningún momento dice que le preparen su hijo para el sacrificio. Lo primero que debemos poner en claro, y aunque es harto conocido en los medios académicos, no lo es para el público en general, es que la narración más antigua que tenemos, es decir, el primer evangelio en ser escrito, es el de Marcos. Jesus, Apocalyptic Prophet of the New Millennium, página 34, versión digital. Ese es un libro de Bart Ehrman. O sea, tenemos un original y 3 versiones que canalizan el interés particular de sus autores, 2 de los cuales introducen cambios que podríamos llamar menores, a diferencia de la versión joánica, que saca al ruedo en sus primeras líneas una mitología totalmente diferente. En el prólogo, Juan 1:1-18, el autor muestra al protagonista de la historia en coexistencia con el Dios Padre en el momento de la supuesta creación, y como hacedor de todas las cosas en el cielo y en la tierra, o por lo menos fungiendo como vehículo a este objeto, cosa que nunca dijeron ni el original, el de Marcos, ni las primeras 2 versiones. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho
fue hecho. Interesante es que jamás en el resto de la versión de Juan se hace referencia a esta idea de hacedor del universo, pareciendo ser un añadido posterior. Nos queda la impresión de que el relato original comenzaba en 1.19, o sea, Juan 1.19, donde dice a manera de introducción: este es el testimonio de Juan. Parece que lo anterior no lo era. Por otro lado, está el cambio del día de la crucifixión de Jesucristo, para hacer de él el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1.29, ya que su muerte ocurre antes de la cena pascual, el día de la matanza del Cordero que sería comido en dicha cena. Era la preparación de la Pascua, Juan 19.14. Ver análisis de Bar Ehrman en la obra citada, páginas 34-35. En el original y las dos primeras versiones, sucede el día después de la cena, o sea, el viernes, ya que Jesús, como el cordero que debía ser sacrificado para el Dios Yahvé Jehová, para que éste perdonara los pecados de la humanidad, no estaba en la mente del autor del Evangelio original y tampoco en las de los autores de las versiones Mateo y Lucas. En la interpretación del autor de la tercera versión, Juan el Bautista dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1.29, y el 1.36 que es el Cordero de Dios. Pero en ninguno de los tres anteriores dice Juan el Bautista nada parecido. Y por el contrario, tiene dudas, o sea, Juan el Bautista tiene dudas de él, o sea, de Jesucristo, cuando estando en prisión, según Mateo 11.2.3 y Lucas 7.18.19, envía dos de sus seguidores a preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos otro? Evidentemente no estaba dando resultado. Aunque justo es decir que el original no contiene este episodio, o sea, el Evangelio de Marcos no contiene este episodio. El que los académicos han dicho proviene, como muchos otros, de una fuente común a Mateo y a Lucas, la cual han dado en llamar Q, o sea, la fuente Q. En su versión, el autor de Juan tiene a Jesucristo participando en una cena, pero no en la cena de Pascua. Antes de la fiesta de la Pascua, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariotes que le traicionase, Jesús se levantó de la cena, Juan 13.1.4, y cuando muere es la preparación de la Pascua, Juan 19.14. Pero el mismo día que Juan pone al Mesías a morir, en Marcos, Jesús y sus seguidores están preparando la cena de Pascua, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos se dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Marcos 14:12. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Marcos 14:17-18. Cuando llegó la noche y cuando se sentaron a la mesa, o sea, que Jesucristo sobrevivió a la muerte de Juan el día de la preparación de la Pascua, mientras ya hacía muchas horas que Juan lo había matado. En el Evangelio original, Jesucristo está tranquilamente cenando con sus discípulos. Marcos dijo que era la hora tercera cuando le crucificaron. Marcos 15:25, o sea, las 9 a.m. del viernes, y que murió a las 3 p.m. de ese mismo viernes. Marcos 15:34-37. Según los sinópticos, esta es una cita. Según los sinópticos, este viernes coincidió con el primer día de la fiesta de Pesach, la Pascua judía, que se celebra el día 15 del mes hebreo de Nisán. El Evangelio de Juan, en cambio, indica que la muerte de Jesús ocurrió el día anterior a dicha fiesta, es decir, el 14 de Nisán.
la tarde en la que en el templo de Jerusalén se sacrificaban los corderos pascuales. En cuanto al año en que supuestamente murió Jesús, este mismo artículo dice: todas las fuentes están de acuerdo en que la ejecución de Jesús tuvo lugar durante el mandato de Poncio Pilato, entre los años 26 y 36 de la era común. Si se acepta como cierta la información que aportan los sinópticos, la muerte de Jesús pudo haber ocurrido en el 27 o el año 34, ya que en estos 2 años el 15 de Nisán cayó en viernes. Si se cree, en cambio, que la información más fidedigna es la aportada por el Evangelio de Juan, las fechas posibles son el 30 y el 33 de la era común, años en los que el 14 de Nisán fue viernes. Aunque con respecto de estas fechas tengo una idea algo diferente. Poncio Pilato fue prefecto por 10 años, desde el 26 de la era común hasta el 36 de la era común. Sin traer a colación otros datos, Mateo 11:12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Según la mayoría de los académicos, Juan el Bautista murió en el año 34 de la era común, por lo que si existió Jesús, no pudo morir antes, pues los evangelios lo ponen a morir después de Juan el Bautista. Y no solo después, sino mucho tiempo después. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora es una expresión que solo podemos usar si ya ha pasado mucho tiempo. Entre la muerte del Bautista y el fin del mandato de Pilato pasaron solo 2 años. Tiempo no suficiente para generar la expresión citada. Mateo 11:12 hace pensar que había pasado por lo menos unos 10 años, lo que pondría la muerte de Jesús alrededor del 44 de la era común, cuando ya todos los protagonistas habían desaparecido. Pilato, todos los protagonistas de ese momento, Herodes, todos habían desaparecido. Y con una edad de unos 50 años, si seguimos a Mateo, y 40 si la versión evangélica es Lucas, que difieren. Es el jueves el día en que el autor de la tercera versión hace morir a Jesús, cuando en esa ocasión el cordero fue sacrificado para la cena pascual, como tuvo lugar el jueves en la noche, comienzo del viernes para los judíos, por lo que Jesucristo es convertido en otro cordero sacrificado al Dios Todopoderoso, una alegoría que el autor usa para significar que Jesús murió para expiar los pecados de los humanos. Una alegoría, ninguna realidad, es solo arte literario, y en este caso forzado, pues ni el Padre ha dicho que se lo den en sacrificio, ni ninguno de los sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, dicen una palabra al respecto. Estos últimos son consistentes en decir que Jesucristo fue crucificado a posteriori de la cena de Pascua, el viernes, no el día de la preparación de la Pascua, el jueves, como dice el autor de Juan. Como demostración de que Yahvé, que es Jesucristo, mandó a Jesucristo, que es Yahvé, a la tierra para que fuera sacrificado, por lo que él procedería a perdonar los pecados de la humanidad, los sacerdotes y pastores citan Juan 3:16, donde el autor declara que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero en este verso se dice que Yahvé ordena que, no se dice que Yahvé ordena que maten a su supuesto hijo, solo dice, ha dado su Hijo unigénito, y deja establecido bien claro que el objetivo de darlo es para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, no para que lo crucifiquen y que sirva esta crucifixión para lavar los pecados de la humanidad. No para que, pero según Mateo, Jesús revela que el pasaporte a la vida no es la creencia en él. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Mateo
19, 17. Y no menciona la creencia en Él como condición para entrar en la vida. O sea, Jesucristo no habla en ningún momento que tiene que creer en mí. No, Él no dice eso. Él no dice eso. Él dice, para entrar en la vida, o sea, la vida eterna, tienes que observar los mandamientos.